en esta actualidad que tenemos, gracias a Dios, los que te dicen, mira, va a aguantar 10, aguanta 10 o aguanta 11, o muy rara vez aguanta 9,5. O sea, realmente el control de calidad que hay con el 99% de los alimentos es fantástico. Todos siempre dicen, no, las cosas, por ejemplo, las cosas en China son malísimas. Las cosas que son baratas en China o que se venden como son malísimas. La fábrica de Audi más grande del mundo está en China, la fábrica de Adidas más grande del mundo está en China. Y los flacos, ¿ustedes piensan que Adidas va a hacer 50 camperas para tirar 30? No. Los flacos hacen 50 camperas para tirar 0 o 1 como mucho. O sea, los flacos tienen unos control de calidad excelente en todo lado del mundo. Entonces, bueno, ya que tenemos buen control de calidad, no le pongamos el 50% de la resistencia como antes. Pongámosle un poquito menos. Entonces, en vez de tomarla 1, le tomamos 0,9, que es el 90% de la resistencia. Le damos un poquito. ¿Por qué? Porque cuando lo bajaron del camión se golpeó el perfil y se golpeó el perfil y resistencia residual. Bueno, puede ser que pase. Muy rara vez pasa, pero se puede ser que pase. Bueno, por eso le ponemos el 9. Entonces, el momento nominal, que es lo que aguantaría la sección, o sea, es FI, que es la fuerza, la tensión, perdón, por el momento de inercia, por el momento resistente, ese es lo que aguanta la sección. O sea, si vos tenés una barra y le ponés, dice, esta barra soporta 100 kilos, man. La barra soporta 100 kilos. Entonces vos para cualquier cosa que esa resistencia pueda fallar, si bueno, justo esa barra, cuando la terminaron de hacer, cayó una nevada y se enfrió mucho. De repente, capaz que como nadie me lo puede asegurar, romper, y bueno, voy un poquito menos, que aguante 100, es decir, que mi carga de diseño, aunque la cuenta me diga que son 100, yo voy a poner 90, perdón, voy a bajar un 10%. ¿Sí? Esa es la diferencia, ese momento de diseño. ¿Se entendió? Sí, ahora lo entendí, profe. Ahora lo entendí. Gracias. Ahí se está compartiendo mi pantalla. Sí, perfecto. Sí. ¿Se ve el libro que estoy compartiendo ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, esto es del Troglia. Entonces, ¿ves? Él te dice, la resistencia requerida tiene que ser menor o igual que la resistencia real o resistencia de diseño. Entonces, nosotros buscamos un perfil y sacamos la resistencia de diseño y la comparamos con la resistencia requerida, que en nuestro caso la habíamos puesto como MU. Entonces, cuando se cumple, digamos, esta inecuación, estamos bien. Respecto de lo que decía Leo, se han hecho toda una serie de estudios estadísticos, entonces, de acuerdo a la frecuencia y a un montón de datos estadísticos, se hizo toda una respuesta, digamos, con una desviación estándar donde se producían los casos, y entonces de ahí surgen todos estos coeficientes que parecen muy locos, pero tienen una fundamentación estadística. Y de ahí surgen, bueno, todos estos factores que mayoran las cargas y los factores estos phi que minoran las solicitaciones. Pero bueno, en resumen, esto es muy conceptual y está bueno que lo pregunten y que lo tengan claro, porque por ejemplo cuando ya veamos madera, el método de diseño es diferente a esto, es el método de diseño tradicional que se usaba antes. Bueno, está más o menos claro lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque ahora vamos a empezar con un tema. Ya estuvo, Sergio, en lo que te habían preguntado, del lepto, sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver un tema
que es compresión. Que no es por asustarlo, pero es el tema más difícil que vamos a ver. Bueno, vamos a ver compresión de una manera un poquito más sencilla de la que nos exige la facultad. No vayan a decir nada, pero bueno, ¿por qué lo hacemos así? Porque hay cosas que no tienen sentido, la facultad no lo entiende, entonces nosotros no le vamos a dar un montón de trabajos de análisis de segundo orden, de cargas. Así vamos a ver la planta conceptual de compresión y después vamos a ver ya la parte de dimensionado, ¿sí? Esta clase la vamos a ver en dos, la vamos a ver de dos, en dos, este tema lo vamos a ver en dos clases, porque es un tema un poco complejo. Entonces, ahora yo le voy a compartir la pantalla para que ya empecemos con compresión. Ahí. ¿Se ve bien ahí? Columnas y otras barras comprimidas. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, bueno. ¿Se acuerdan cuando vimos tracción? Que tracción, eso era una pregunta que estaba en el examen, era que un montón, me pusieron un montón de cosas, fórmulas, pero tracción, ¿qué era? Era la fuerza que estiraba la barra. O sea, la respuesta era, creo que, ¿cómo se puede definir la tracción? Como la fuerza que estira la barra. Entonces me pusieron P por I, por A. La fuerza que estira la barra. Mientras más simple, mejor se mira, mejor. Esa es la mejor resolución. Entonces, la tracción es la fuerza que estira la barra. Y la compresión es la fuerza que la aprieta. ¿Sí? La compresión es una fuerza mucho más normal que la tracción, ¿sí? Porque para la tracción tenemos que estar estirados, pero para la compresión siempre estamos comprimidos. Siempre alguna parte de nuestro cuerpo está comprimida. Nosotros estamos parados, estamos comprimidos, porque el peso comprime el esqueleto. Algunos están más flacos y tienen menos compresión, y yo que tengo más gordo, tengo más compresión. ¿Sí? Mientras la fuerza de tracción es una fuerza que es fácil de analizar y trabaja bien, es una fuerza, no es una cosa bien loca, pero es rara. Pues, ¿cuántos puentes colgantes hay? No sé cuántos ahora, hay varios, pero no es que vos salís por acá por Mendoza o va por la costanera y va a que cruzan el Cacique de Mellén, puente colgante. No. Pero bueno, entonces, la barra de compresión, todas las columnas, todas, no es que alguna, tienden a fallar bajo un esfuerzo P sobre A. P sobre A es fuerza de compresión, dividida el área, ¿sí? Imagínense, yo por eso siempre digo, cuando ustedes están más gordos, el área de sus pies es la misma. Siempre ustedes cansan 35, 36, yo canso 42. Yo cuando voy a jugar fútbol, los jueves, cuando antes estaba más flaco, los botines de Dios, ahora me duelen los botines, porque estoy gordo, porque yo como 8 kilos, y tengo que bajarlo, y no puedo. O sea, como tienden a fallar mis tobillos, tienden a fallar todas las estructuras. O sea, todas las estructuras bajo cargas de compresión tienden a fallar, siempre. ¿Sí? Y tienden a fallar muy, pero muy por debajo de lo que podríamos montar. ¿Por qué? Porque se terminan cansando. Pero vamos a ver cómo se llama ese esfuerzo de que ya no hay más. Pero imagínense que ustedes cuando ustedes lo están, empiezan a aplastar empiezan a aplastar algo, y capaz que aguanta más, pero ya lo empiezan a apretar ustedes, capaz que ustedes no se van a romper, pero ya empiezan a fallar, empiezan a flaquear por un lado y se terminan rindiendo. Eso pasa con la compresión. Pasa con todos los elementos comprimidos, todos los elementos comprimidos. Entonces, el muchacho o sea, eso se ha estudiado desde hace un montón de tiempo, y el muchacho que más lo estudió, no fue el que más lo estudió, pero sí el que más avances produjo, que todavía lo seguimos estudiando hoy, fue Leonard Euler.
Leonard Euler fue un matemático suizo, que el flaco realmente, para la época en la que estaba, que no había calculador, en algún punto, fue un crack el tipo, era un crack total. O sea, hizo muchos avances en el cálculo moderno, hizo una fórmula que se llama la identidad de Euler, que dice que E por, creo que es, no, 1 por E a la menos pi igual a 0, creo que es así, E a la menos pi igual a 0. Él fue uno de los que creó los números irreales. Bueno, y esta fórmula, que dicen que si ustedes se meten a los blogs de matemática, de matemáticos, no de matemática, la consideran la fórmula más hermosa de la matemática. ¿Sí? Y cuando la votaron como la fórmula más hermosa, la votaron unos físicos. O sea, se armó hace mucho, hace 30 años atrás, se armó un oficio, se armó un problema, porque ¿cómo puede decir que la fórmula más linda de la matemática la habían votado unos físicos? Entonces los matemáticos se enojaron y dijeron, no le damos a bola, vamos a elegir nuestra fórmula. Y eligieron la misma fórmula, pero en vez de poner la fórmula más hermosa, le pusieron la fórmula orgásmica, porque dicen que los matemáticos la ganan y si ustedes van a filosofía y letra y le decían eso a una profesora de matemática, ganaban, seguro. Pero no, yo lo conocí mucho después, cuando ya había salido a futar. Entonces, este muchacho, Leonard Euler, empezó a estudiar este tema y dijo que para él analizar toda la matemática que respaldaba su teoría, él supuso 6 hipótesis. Entonces, las 6 hipótesis, no están acá, pero están en el apunte. Las 6 hipótesis dijo: el material es isotrópico, homogéneo y elástico. ¿Sí? ¿Qué significa isotrópico? Que es igual en todas las direcciones. Isotrópico. ¿Qué significa homogéneo? Que es un solo material. ¿Sí? ¿Qué significa perfectamente elástico? Que cuando ustedes lo comprimen, sacan la fuerza de compresión, vuelve, lo estiran, sacan la fuerza de tracción y vuelve a su posición. ¿Sí? Eso era una hipótesis, porque en la vida real es muy difícil que pase eso. O sea, no pasa nunca, las columnas son de hormigón armado. Y el hormigón no es un material homogéneo, porque es cemento, agua, arena y ripio. O sea, pero estas fueron las hipótesis que él salió, porque acuérdense, en el año 1700, Flaco tenía que hacerlo a mano. Entonces, bueno, él supuso esa hipótesis. Otra hipótesis era que la barra que estudiaba era completamente recta, era perfectamente recta, y la sección no variaba a través del tiempo. ¿Sí? Era siempre constante, era siempre igual en toda la longitud. Eso pasa en las barras de acero, ¿sí? Generalmente pasa. ¿Cuándo no pasa? Cuando ya está, el acero ha trabajado a lo máximo, ya no aguanta más, cuando ya pasó la fluencia, cuando ya está plastificando, ahí recién pasa. Pero como Euler decía que la barra era perfectamente elástica, esta hipótesis en el acero se cumple. En el hormigón y a veces cuando encoframos se demora un poquito, pero en el acero se cumple. ¿Sí? En el aluminio se cumple, en el plástico se cumple, en los materiales que implican el manipuleo del hombre más que de una máquina, pues a veces se complica. Bueno, después dijo que la fuerza que actúa de compresión, la fuerza que hace así, va justo por el eje de la barra y coincide con el eje de gravedad. Coincide justo así. Si esto es de 5 por 5 y el eje está a las 2,5 por 2,5, la fuerza va justo por ahí. ¿Sí? Esa también fue una hipótesis muy buena, porque cuando nosotros trabajamos con compresión pura, eso es lo que pasa. No hay otra fuerza que no sea esa, es compresión pura. ¿Sí? Ahí, muchas veces, si ustedes se mueven un poquito y ya no es compresión pura, ya empiezan a haber otros factores. Pero si es compresión pura, la hipótesis de Euler, el número 3, está perfecto. Después, ¿qué dijo? Que después dijo que los apoyos eran articulaciones perfectas, sin fricción, sin rozamiento. Esa es una hipótesis completamente ideal.
Yo he visto, lo vamos a ver en un momento, donde hay articulaciones perfectas, no son perfectas, pero un montón de puentes, por ejemplo, tiene articulaciones en su extremo, que tiene una bolita que gira, no es perfecta porque hay rozamiento, hay fricción, pero es una manera de tomar la articulación. Después, las deformaciones que se producen en las secciones son muy chiquitas. Y eso es verdad, y es verdad ahora, ¿sí? Porque cuando usted tiene una deformación grande, ya cagaron, perdón la palabra, ¿no? Pero si usted tiene una viga o una columna y se empieza a deformar mucho, y significa que ya está al borde de su capacidad. Cuando trabaja elásticamente, como fue la primera hipótesis de Euler, y las deformaciones son mínimas, recontra chiquititas, capaz que ni se dan cuenta que se ha formado, pero fue una hipótesis muy buena, aparte va en coincidencia con la anterior. Y la última, y que es una también importante, es que las fuerzas solamente actúan en forma axial, solamente actúan en forma axial, no hay flexión, no hay nada, hay solamente compresión, ¿sí? Y las tensiones vienen solamente ahí, no hay ninguna combinación con otra fuerza, solamente las tensiones vienen solamente de la compresión. Entonces, Euler carga una barra con una fuerza, ¿sí? La carga y la saca a fuerza. O sea, imagínense que ustedes agarran una regla, esto es un escalímetro, se agarran el papelito y lo aprietan. Y lo ponen a apretar así y sacan la fuerza, ¿sí? Entonces, cuando sacan la fuerza, se pueden dar tres situaciones. Uno, que la barra no vuelva a su posición de equilibrio inicial. O sea, si la posición de equilibrio es esta, y yo lo apreté y suelto la barra, entonces se queda así, se queda formado. Eso puede ser una opción. La otra, yo lo apreté y lo suelto y vuelve a su posición inicial. O sea que la fuerza que yo hice, el M externo, ¿sí? La fuerza externa es menor a la fuerza interna, ¿sí? Y lo otro es que la barra, antes se queda, están ahí, se queda ahí, la soca y se queda así doblada, pero en equilibrio. Una es que se mueve, ¿verdad? Y otra que queda en equilibrio, pero no, con una deformación. En ese caso, la fuerza externa igual a la interna, igual. Entonces, Euler se pone a hacer, matemático como era, se pone a tratar de explicar físicamente cómo pasa eso. Entonces, aquí dice, el momento o la solicitación externa, ¿sí?, es igual a la fuerza P que yo apliqué por la distancia que había desde el centro hasta el borde del elemento, ¿sí? Desde el centro donde yo apliqué la fuerza, que es una hipótesis, ¿se acuerdan que él dijo? La fuerza va justo por el medio. Bueno, la distancia que hay desde ese medio hasta el extremo de la barra es ese número ahí. Entonces el momento externo es P por I. Y el momento interno es 1 sobre la curvatura, la deformación que tiene la barra. Entonces él hace un desarrollo matemático y llega a que P por I dividido E por el factor el valor del módulo de elasticidad o módulo de Hooke del acero o del momento que fuera por I, que I es el momento de inercia, más la derivada cuadrada, la derivada al cuadrado del movimiento en I más la derivada al cuadrado del movimiento en X es igual a 0. ¿Sí? Esto no lo vamos a ver, pero tendríamos que explicárselo, pero no lo vamos a ver. Esta ecuación tiene dos soluciones, ¿sí?, con I igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Como no queremos llegar a que I sea igual a 0 porque se puede deformar, Euler da otra solución, ¿sí? Euler dice, no, la carga crítica es pi por E, ¿sí?, por L. Acá hay una fórmula que está mal.
P por I por L sobre L cuadrado. Es la tensión crítica es pi al cuadrado por E dividido L al cuadrado. Y L al cuadrado es la esbeltez de la barra. Creo que es la esbeltez de la barra. La esbeltez de la barra, que eso sí lo contestaron casi todos bien, es la longitud de la barra dividido el radio de giro. ¿Sí? Entonces, la longitud, y K, perdón, vamos a ir, la L mayúscula, es la longitud de la barra al cuadrado. Quiero ver bien la fórmula exacta. L es pi al cuadrado por E, por L sobre L al cuadrado. LS, acá hay una L que está mal, ¿sí? La L grande, la I es L sobre R, ¿sí? Vieron que ahí dice una L minúscula, la primera de arriba esa L es la longitud total de la barra dividido la L sobre, esa L minúscula es L mayúscula dividido R, ¿sí? Y R es la esbeltez de la barra, que la esbeltez de la barra se saca como la esbeltez de la barra se saca como el radio de giro, la longitud de la barra dividido el radio de giro. Esa es la esbeltez, ¿sí? Y la longitud efectiva es K, que es un factor que llamamos lo que significa, por la luz de la barra. Ahí están mal las letras. Ya le vamos a dar bien la fórmula, no se preocupen. Pero, entonces, Euler dice, bueno, miren muchachos, nosotros tenemos una carga que en vez de llegar a cero y que vamos a permitir que se deforme. Pero esa carga, en vez de llamarse carga última, o que la diseño, se va a llamar carga crítica. ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar a una solución trivial. Entonces, esa carga crítica vamos a hacer que dependa de las características propias del material, como el factor E, y de la longitud de la barra. ¿Se acuerdan que él había dicho que la barra era recta y siempre una velocidad recta? Mientras más larga es más fácil de doblar. Entonces decía, va a depender de la cantidad, de la longitud de la vía, de la barra, y de cómo está tomada. Acuérdense que él había dicho que la barra estaba simplemente estaba articulada, no tenía resistencia. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo, la agarro acá y acá? ¿Va a tardar más o menos en deformarse? Entonces, él dijo, no, nuestra carga crítica va a depender de la longitud, de cómo esté vinculado y del material en sí. Entonces, lo primero que hace Euler es decir, bueno, muchachos, miren, vamos a ver cómo está apoyada la barra, cómo está sostenida la barra. Entonces dice, mi teoría está basada en este gráfico que ustedes ven acá. Mi teoría es la del punto de la figura de la columna D, ¿sí? Como que está simplemente apoyada en los dos lados, articulada en los lados, no transmite momento, se puede mover. Esa es la hipótesis de Euler. ¿Pasa siempre eso? Pasa, pero es difícil que pase. Es difícil. Muchas veces lo suponemos así, por ejemplo, en los reticulados lo suponemos, porque como trabaja un reticulado, es muy difícil que se traduzca en momento en la esquina. Es muy difícil. Pero bueno, generalmente se dan otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la que dice, la primera, la valor A, 0,5. ¿Sí? Es normal que esté el 0,5. Y realmente una columna apoyada que toma dos losas. Las losas son mucho más rígidas que las columnas. Generalmente es una situación que se da mucho en un edificio, muchísimo. Entonces, ese valor de
de rigidez relativa del elemento, el factor K, y se podría tomar como 0,5, y es algo que pasa mucho. Y fíjense, la última, la E y la F. ¿Sí? La E y la F es, por ejemplo, tengo un piso y tengo una antena arriba. Y a la antena le empiezo a poner, perdón, una antena, un pararrayo. Y al pararrayo le empiezo a poner cosas arriba. Mientras yo más cosas le ponga, esto se va a ir, cada vez la va a ir teniendo más fuerza. Y hasta que el pararrayo empezar a doblarse así para allá. ¿Sí? Entonces, y nada, no tiene nada. Se va doblando para allá y se va. Eso pasa con un pararrayo, pasa con una torre de iluminación en los estadios que tiene esa torre alta, y mientras más peso le ponen y se puede caer por un lado. Bueno, hay diferentes valores de K, ¿ven? Dicen K teórico y K real. Nosotros vamos a trabajar con el K teórico, ¿sí? Entonces, fíjense que el K teórico varía de 0,5 a 2. Y Euler había dicho que el valor que tomaba era 1. Entonces, como Euler sabía, era un tipo sabia, que sabía mucho, no vamos a dejar el valor de 1, no vamos a dejar 1. Para cuando la columna está simplemente apoyada, nosotros le vamos a decir en los ejercicios, en los exámenes, cuáles son los valores de cómo está vinculada la columna. Entonces, cuando le digamos, está articulada en los lados o simplemente apoyada en los lados, el valor de K vale 1. Cuando le digamos, la columna, la barra, la viga, está empotrada en los dos lados, el valor teórico, el valor de K es 0,5. Y cuando le digamos, la viga o la columna está empotrada y libre, el valor de K vale 2. O sea, nosotros vamos a trabajar con 3 valores de K. 0,5, 1 y 2. ¿Está claro? 0,5, 1 y 2. Si ustedes quisieran, digamos, bueno, ¿con cuál quisieran trabajar siempre? ¿Con el 1, 0,5 o 2? ¿Cuál sería el mejor estructuralmente? Díganme ustedes lo que piensan. El 1. ¿El 1? Y pasa que si al 1 le sacaba un apoyo, se rompe. Yo trabajaría siempre con el 0,5. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que no se puede, o ese por diseño no se puede, no se hace. Pero estructuralmente siempre es mejor trabajar con un K más chico, ¿sí? Un K, en este caso, el más chico sería, el K más chico sería el de 0,5, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite que, ya lo vamos a ver, que la tensión crítica aumente si el K es más chico. Mientras el K es más chico, es mejor. Pero bueno, una vez que ya tuvimos en cuenta los factores K, vamos a ver, aparte de los factores K, del factor K que acuérdense de la fórmula, era la tensión crítica es pi por E dividido la esbeltez al cuadrado, la longitud efectiva al cuadrado, ¿sí? Entonces, aparte del factor K, que afecta a la esbeltez crítica, ¿sí? Que afecta la longitud crítica y la esbeltez, tenemos otros factores que influyen en la tensión crítica. Entonces, ¿cuáles influyen? Por ejemplo, la calidad del acero, el método de fabricación, el tamaño. Mientras el tamaño es más grande, ¿sí? De un perfil más grande, el radio de giro va a ser más grande, ¿sí? Y acuérdense que la esbeltez de una barra era L dividido el radio de giro. Si el denominador es más grande, el valor de abajo, la esbeltez siempre es más chiquita. O sea, que si ustedes agarran una barra, un perfil enorme, y ese perfil enorme va a tener mucha más resistencia a la compresión que un perfil muy chiquito, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene un perfil de 10 centímetros, ¿no? Le voy a dar un ejemplo burdo porque no se memoria, 10 centímetros, y tiene 12 milímetros de espesor, una bestialidad, y tiene un área de 100 centímetros cuadrados, y tiene uno de 30 centímetros, pero 4 milímetros de espesor, y tiene un área de 100 centímetros cuadrados, tiene la misma área. A compresión va a trabajar mucho mejor
el que es más grande porque tiene un radio de giro mucho mayor, ¿sí? Entonces la esbeltez de uno y del otro va a ser completamente distinta, ¿sí? Por eso incluye, es importante el tamaño del perfil. La forma de la sección transversal, por supuesto, no es lo mismo que tengamos un tubo hueco que un tubo